¿verdad?, para compartir esa petición y estamos prestos a orar por ella. Así que vamos a orar, Yadiel, antes de iniciar para que el Señor nos sea dirigiendo en esta hermosa tarde de hoy. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, por una vez más permitirnos llegar aquí hasta tu emisora, a tu programa, Sí. mi Señor. Gracias, Padre amado, por tu Oramos, palabra Dios. que vamos a estar estudiando en la tarde de hoy. Te pedimos que seas tú, mi Señor, por medio de tu Espíritu Santo, iluminándonos para que podamos enseñar tu palabra de la forma correcta, Señor, que seas tú quien dirija cada una de nuestras palabras y que podamos ser de bendición para cada uno de ellos Sí, mi que nos Dios. están escuchando, Señor. Yo te pido que también prepares tú sus corazones para recibir la palabra, Señor, y que todos, como el cuerpo de Cristo, podamos ponerla por obra, Señor, para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Así que dirígenos en el día de hoy y que podamos estar atentos a lo que tú nos hablas siempre por medio de tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que se comuniquen con sus peticiones, Padre amado, y que ellos puedan recordar siempre que tú estás con ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que en esta tarde vamos a estar resumiendo la última sección, que sería los capítulos 38 al 42, donde lo hemos titulado como la manifestación y la sabiduría de Dios. Aquí en estos últimos capítulos vamos a ver esa manifestación de Dios. Vamos a ver esa intervención de Dios, ese deseo que tenía Job de que Dios interveniera. Aquí en estos capítulos 38 al 41 vamos a encontrar esa parte. Así que de manera introductoria sabemos que hemos estudiado este libro de Job, hemos visto los distintos discursos de los amigos de Job y el discurso de Job alegando su integridad, refutando que él es un hombre, ¿verdad? Que no era un hombre que había cometido pecado como sus amigos estaban diciendo. Así que después de unos largos discursos que eran completamente especulativos, donde se presentaba una perspectiva humanista de comprender a Dios, ¿verdad?, de cómo Dios obra. Y luego de escuchar también a Job defendiendo su integridad, luego de escuchar los amigos de Job defendiendo su teología de la retribución, que lo hemos analizado también en esta semana. Escuchamos también la semana pasada esa intervención del amigo Eliú, apelando a un discurso de enseñanza divina, diciendo Eliú, ¿verdad?, presentándose como que sí, él era el hombre que tenía, el joven con gran sabiduría y conocimiento, y apelando a esa enseñanza más allá, ¿verdad?, una nueva perspectiva. Pero ahora finalmente llega a lo que Job estaba deseando. Job deseaba que Dios se manifestara. Y en esta sección vamos a ver esa manifestación de Dios. Cuando Dios habla, y yo leo esos capítulos 38 al 41 y yo me estremezco. Se le quita la guapería a cualquiera. Cuando uno lee estos versículos 38 al 41, donde Dios le cuestiona a Job, en ningún momento Dios le responde, sino que le cuestiona. Así que hemos visto 35 capítulos donde hemos escuchado voces humanas, pero en Job 38 escuchamos la voz de Dios, pura sabiduría, sabiduría divina. Así que no es simplemente el cierre de un debate. Vamos a ver aquí una teofanía, una revelación de Dios en todo su esplendor, en toda su majestad. Y esto es maravilloso. Y lo interesante de esta última sección, queridos hermanos que nos escuchan, es que no es una explicación al sufrimiento de Job. Aquí Dios no le explica a Job por qué estaba sufriendo, por qué vinieron estas situaciones a tu vida. Todo lo contrario. Dios lo que hace en este capítulo 38, 39, 40 y 41 es una revelación de su carácter. Y aquí conocemos a ese Dios santo, a ese Dios soberano sobre toda creación. Y vamos a darle lectura rápidamente porque el tiempo amerita al capítulo 38 y vamos a estar considerando ya 10 los versículos 1 al 4 en esta intervención de Dios. Amén, dice la palabra. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos
Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cuánto inteligente hay que no estás escuchando? Dígale al hermano que está a su lado, ¿tiene guille de inteligente? Como si estuviéramos en la iglesia. Nos creemos sabios. Esto es maravilloso. 787-778-8850, las líneas telefónicas. Esto es maravilloso porque aquí comienza el discurso más majestuoso que vamos a encontrar en todo el libro de Job. Y es ese discurso de Dios, donde Dios habla por medio de un torbellino. Y esto es hermoso. Dios habla por medio de un torbellino. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando los libros históricos y estamos estudiando el primer libro de Reyes, la historia del profeta Elías. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Hay un momento en que Elías se oculta en una cueva y Dios lo llama a salir de la cueva. Y Dios también, hay una teofanía, hay una manifestación, hay un torbellino, hay fuego, pero dice la palabra que en esta ocasión con Elías, él habló a través de ese silbido apacible. Y aquí, en este caso, ¿verdad? De Job, vemos que él habla a través de un torbellino. ¿Y qué sucede en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Oriente cercano, ¿verdad? El Antiguo Medio Oriente cercano? Cuando se habla de torbellino, esto simboliza lo que es majestad, lo que es poder, lo que es juicio y lo que es esa manifestación de Dios. Y esto lo podemos encontrar también en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí este libro de Nahum hace mención al torbellino y es parte, ¿verdad?, de ese símbolo de la majestad y el poder de Dios. Así que en la intervención con Job, Dios no se presenta en un silbido apacible, como en una ocasión se le presentó al profeta Elías, como mencioné, cuando él estaba escondido en una cueva después de haber obtenido una gran victoria. Le tuvo miedo a Jezabel, ¿verdad? Cuando Jezabel dijo que iba a salir a buscarlo, a quitarle la vida, y él se ocultó. Vemos allí las emociones, ¿verdad que sí? Vemos esa parte de las emociones. Es bien interesante porque también las emociones son reveladas en este libro de Job. En este caso, Dios se presenta en poder y en soberanía absoluta en medio de un torbellino. Vamos a ver esa parte de que cuando Dios habla, dice, respondió Jehová desde el torbellino y dijo, eso lo vamos a ver también en el capítulo 40, capítulo 40, versículo 6, donde Dios habla en medio del torbellino. Pero antes de continuar, me gustaría que aquí hagamos una observación, y es referente a lo que trata este libro, porque este libro trata sobre el sufrimiento de Job. Y Dios nos responde a ese interrogante de por qué sufre Job o de por qué sufren los hombres justos, los hombres íntegros, los hombres que son de Dios, los siervos de Dios. ¿Por qué sufren? No lo vemos aquí para nada, sino que Dios responde con una pregunta que es mucho más profunda. La pregunta es, ¿verdad? ¿Quién es el que gobierna el universo? Y nos hace esa interrogante. ¿Dónde estabas tú? Versículo 4, capítulo 38, cuando yo fundaba la tierra. Esto es una gran pregunta que Dios le está haciendo a Job, porque Job le hizo varios cuestionamientos a Dios sobre su sabiduría, sobre su justicia, y Dios le está diciendo, ¿quién gobierna el universo? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Así que el problema de Job, el problema que hemos analizado de Job, no era solamente el dolor, no era solamente la angustia, que muchas veces en el caso nuestro puede suceder también el dolor, la angustia, la desesperación. El problema de Job es que él tenía una perspectiva de que Dios estaba ausente en medio del sufrimiento y que mientras él estaba sufriendo, Dios no estaba allí, ni estaba atento a él.
Y esto es maravilloso porque ahí es que Dios se manifiesta en poder y le dice, ven acá, ¿dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos de la tierra? Tú que te lo sabes todo, tú que quieres cuestionarlo todo, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo di comienzo a los que existía? Y aquí vemos un principio importante. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, las explicaciones son secundarias. Porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, tenemos que creer porque tenemos que creer. Aquí no hay opción A, opción B. Tenemos que creer porque tenemos que creer cuando Dios se revela a nuestras vidas. Amén. Es bien interesante. Esa es la primera pregunta. Pero vamos a ver en los próximos capítulos que Dios le hace más de 70 preguntas a Job, preguntas retóricas que no esperan una respuesta, sino que son como una pregunta de afirmación. Se pregunta a Job para decirle, mira, esto es lo que yo soy. Y es sumamente interesante porque eso es vamos a ver más adelante, que eso es lo que Job necesitaba escuchar realmente. Que nos revelan esta pregunta. Dios le está diciendo, esta es la grandeza de mi nombre, esta es la grandeza porque yo soy Dios. Y en medio de ese sufrimiento es sumamente interesante que la palabra nos enseña que quizás no debemos comprender la totalidad del misterio de Dios. No vamos a comprender el misterio de la vida, que está llena de sufrimiento, que está llena de dolor, que está llena de muerte quizás, sino que en medio, y me recuerda al devocional que hiciste en la mañana, también del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 5, donde dice que los montes tiemblan delante de la presencia del Señor. Es lo mismo, hermano. Muchas veces quizás no debemos mirar lo grande que es el problema, sino la grandeza de Dios en medio de nuestras vidas. Y cuando miramos a Dios en medio del problema, no desde el sentido de que Él está ahí con nosotros, olvídate, ningún problema va a ser demasiado grande. Eso es así, así que es bien interesante esa parte, ¿verdad? De la revelación de Dios por medio de esta manifestación. Y lo que nos llama la atención, ¿verdad?, es que en los capítulos 38 al 39 Dios formula aproximadamente, como mencionaste, 70 preguntas que son retóricas sobre la sabiduría y la creación. Y vamos a compartir lo que es la estructura porque tendríamos que leer los capítulos, ¿verdad?, en su totalidad del 38 al 39. Pero usted, que es un buen alumno, que hace sus anotaciones, usted puede anotar estos discursos, esta estructura del discurso. En el capítulo 38, del versículo 4 al 7, Dios habla sobre los fundamentos de la tierra. Del versículo 8 al 11, Dios habla de los límites del mar. Y esto es bien interesante y algo que voy a tratar de explicar más adelante por qué Dios habla de los límites del mar. También tenemos que entender que Job no fue escrito en el contexto del siglo XXI. Este es el libro más antiguo de la Biblia. Estamos hablando que Job no solamente se escribe para un contexto judío, porque ni siquiera Job era judío, no era israelita, por así decirlo. Es con una cosmovisión de aquel momento, ¿verdad? Del sentido de la creación, de cómo era la creación, de los límites de la tierra, lo que representaba cada aspecto. Así que eso vamos a tratar de explicarlo. El capítulo 38, versículos 12 al 24, nos habla del control de la luz y las tinieblas, que Dios tiene control absoluto sobre eso. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. En el capítulo 38, del 25 al 29, Dios habla hasta de los aspectos de la meteorología y del cosmos. Antes de que existieran todos estos radares de medir el tiempo, ya Dios estaba revelando cómo esa estructura del clima, del tiempo, de la nieve, se movía en la tierra. Y en el capítulo 38, versículo 39, al capítulo 39, versículo 30, nos habla de esa sabiduría que hasta los animales tienen. Esto es bien interesante porque allí habla de distintos tipos de animales, de las aves. Y a veces, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Quién le enseñó a los pajaritos, a las aves, a hacer esos nidos? Ellos no van a la universidad a tomar un curso de ingeniería. Mira, ahora dan hasta curso para hacer para empañetar. ¿Cómo se llama esto? Albañilería. ¿Ves? Eso antes, según los hermanos, ¿verdad?, que son expertos en esa área,
se aprendía observando, pero ahora no, ahora hay que dar un curso y unos certificados en eso. Pero nada, no hablemos de ese tema. Así que las aves del cielo no tienen que tomar ningún curso de albañilería y hacen unos nidos, mis hermanos, hacen unos nidos espectaculares que cuando usted ve cómo esas aves con esas patitas van haciendo esas vueltas con esas ramas y con el pico y queda de una manera circular y tiene una entrada. Es más, yo no sé, a los que son del área central tienen que pasar por Naranjito y los changos hacen sus nidos en los focos, pero no lo hacen en cualquier foco, en los semáforos. No lo hacen ni en la roja ni en la verde, lo hacen en la amarilla. ¿Por qué? Porque la amarilla es la menos que enciende. No la hacen en la verde ni en la roja. ¿Quién le da esa sabiduría? Póngase a analizar eso. Ahora cuando usted, a los que son del área de Naranjito, y usted se detenga allí en la luz, usted observe esos nidos que están en los semáforos. ¿Quién le dio esa sabiduría a esos changos? No fueron a la universidad. Y a veces nosotros nos queremos lucir de inteligentes y tenemos que comernos los libros. La sabiduría proviene de Dios. Esto es maravilloso porque aquí Dios revela que toda esa sabiduría, tanto humana como la animal, que tienen los animalitos, proviene de Dios. Yo no sé ustedes, eso a mí me maravilla. Así que en el capítulo 38, versículo 4, nos presenta a Dios como ese arquitecto cósmico. Cuando le cuestiona a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y aquí Dios introduce también una doctrina maravillosa que se conoce como la doctrina de la creatio ex nihilo. Esto ya es un término más teológico, pero esto, para simplificarlo, significa que Dios no depende de nada para crear. No tiene que haber una materia preexistente para Dios crear. Dios crea de la nada. O sea, la esencia de la creación proviene de Dios. Y Dios crea porque es amor. Ahora, con esa pregunta que vemos en el capítulo 38, versículo 4, la intención de Dios aquí con Job no es humillarlo cruelmente, sino de reordenar esa perspectiva errónea que tenía Job, y no solamente Job, también sus amigos. En el capítulo 38, versículos 8 al 11, Dios se presenta como ese gobernante o ese rey sobre todas las cosas, en especial sobre el caos. Y vamos a leer ese capítulo 38, versículo 8 al 11. Dice la palabra: ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Amén. Así que vemos aquí cómo Dios pone límite al mar. Y en la mentalidad de antigua, ¿verdad? Del cercano Medio Oriente, que había mencionado lo del mar, el mar simbolizaba el caos. Eso es lo que representaba el mar, lo que es el caos. En esa perspectiva antigua o pensamiento pagano de estos del Medio Oriente, el mar era muy temido, porque el mar era símbolo o la simbología de ese caos cuando se origina la creación de la tierra. Así que eso lo podemos, aquí Yadiel hace como 2 semanas predicó del libro de Jonás, que también se habla, ¿verdad? Cuando el mar se embraveció y lo tiraron al mar. Simboliza eso, el caos. Y bien interesante que cuando leemos los evangelios y vemos a Jesús caminando sobre el mar, Cristo controlando el caos. Eso es maravilloso. Así que el mensaje de Dios es claro. El caos tiene fronteras porque Dios lo limita. Y este punto es clave para que nosotros podamos entender el sufrimiento, porque el sufrimiento o el mal no es autónomo. El mal está limitado. No estamos hablando del mar, estamos hablando del mal, de la perversidad. Está limitado por el poder de Dios. Y usted tiene que entender eso. El mal nunca va a prevalecer porque Dios
ha vencido por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Oye, bien interesante. A mí me gustan las preguntas de Dios y me dan miedo. Si hubiera yo estado en la posición de Job, yo me hubiera asustado mucho. Yo hubiera dicho, ay Dios mío, ¿dónde yo me metí? ¿Qué quería yo hacer haciendo esto? Pero es bien interesante porque mi terapia todos los días es salir afuera y ver las montañas, ver el cielo. Si yo voy a la playa no es para sentirme relajado, es para recordar la grandeza y la soberanía de Dios, hermanos, porque muchas veces tenemos, oye, es lo cierto, día a día, cada día trae su propio afán, sus problemas, sus situaciones, las circunstancias, pero, ¿verdad? Viéndolo de manera sencilla, de manera simple, cuando salimos afuera y vemos la creación, que de hecho Romanos también habla de eso, de cómo prefirieron adorar la creación antes del creador, pero la creación lo que nos muestra es la gloria de Dios. Y eso es maravilloso porque cuando vemos la grandeza del universo, del mundo, que ni siquiera se ha podido explorar todo el espacio y ni siquiera se ha podido explorar las profundidades del océano, porque la creación de Dios es increíblemente grande. Imagínense cuán grande es el que creó, el que creó lo que hemos visto y lo que conocemos. Y cuando podemos ver todo eso, hermanos, a veces los problemas, yo digo que se hacen más pequeños, pero no es porque los problemas se hagan más pequeños, sino porque Dios lo vemos como realmente es, como el grande, como el soberano, como el poderoso. Así que si vamos a ver las situaciones de la vida, mejor miremos la soberanía y la grandeza de Dios a través de la creación y de su obra maravillosa. Amén, amén. 787-778-8850, las líneas telefónicas. Enviamos saludos allá a la hermana Carmen Hernández. Dios te bendiga, de allí del instituto también, del TOA. Así que nos veremos próximamente allí dando clases. Amén. Así que gracias por su sintonía y estar con nosotros. Ahora, el capítulo 39, Dios habla y nos brinda un panorama general de lo que hemos mencionado, de esa sabiduría animal del mundo, ¿verdad? Del mundo animal, ¿verdad? De las especies, de las distintas bestias. Allí Dios hace mención de la cabra montés, del asno salvaje, del búfalo, del avestruz, ¿verdad? Que pone sus huevos en el desierto y los descuida. Y sigue por allí su rumbo. Habla del caballo salvaje, del caballo de guerra, habla del halcón, del águila, habla de estos animales que el ser humano no puede domar. El ser humano no puede domar estos animales. ¿Y por qué Dios menciona todo esto? Para haciendo entender que Dios gobierna incluso lo que el hombre no puede domesticar. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que están completamente fuera de nuestras manos, pero que están seguras y sostenidas en las manos de Dios. Así que Dios establece un orden incluso para los animales que son salvajes, como mencioné ahorita. ¿Quién le dio esa clase de albañilería a los pajaritos para que construyan sus nidos? ¿Quién se las dio? Eso viene innato en ellos. Esa sabiduría se la da el Señor. Esa habilidad que Dios pone en ciertas personas que, un ejemplo, mira, yo me maravillo porque mi esposa pues hace cositas, hace sus creaciones. Pueden buscar allí Creation by Marianelli en las redes sociales, en Instagram. Y ella hace sus cosas y yo me maravillo porque yo digo, mira, yo soy de manos torpes. Yo siempre, y no lo digo por mal, ¿verdad? No lo digo por mal, pero si usted me manda a mí a pintar, téngame paciencia. Y téngame un mapa o un cubo al lado, porque posiblemente ensucie un poco. Pero mi esposa tiene unas manos habilidosas, que ella con sus manos Dios le ha dado esa habilidad, ese don de poder crear con sus manos, algo que yo no puedo hacer. Y ella dice, pero a ti te gusta estudiar, a ti te gusta pasar horas leyendo y estudiando, y yo no puedo hacer eso, porque Dios a cada uno le da la habilidad y el don que corresponde. Esto es maravilloso. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Y yo voy a cuestionar aquí porque el hermano Eddie hace portón y yo no sé ni montar un punto de soldadura, como estamos hablando los otros días, que de matemática ese hombre sí que sabe. Y yo no sé de matemática, pero me gusta la historia. ¿Ves? Como el Señor le da a cada uno su habilidad. Es como el que quiere tocar guitarra y no sabe tocar guitarra y se frustra tocando, ¿verdad? Y hay otras personas que no han tomado ni un curso. Y toma la guitarra y está ahí, sale tocando guitarra. Vamos a pelear por eso. Le vamos a cuestionar a Dios. ¿Qué nos va a decir Dios? ¿Dónde estabas tú? No le podemos cuestionar a Dios. Así que, hermano,
Este capítulo 39 nos enseña que el universo no gira alrededor del ser humano. El mundo no gira alrededor tuyo, sino que gira alrededor del propósito soberano de Dios. Así que glorifica a Dios por las habilidades, por los dones, por los talentos que te ha dado. Y si estás pasando por un sufrimiento, glorifiquemos a Dios porque hay una revelación de Dios por medio de ella. Eso aplica mucho para nosotros los puertorriqueños. Yo no sé si piensan igual que yo, pero yo creo que los puertorriqueños piensan que Puerto Rico es el centro del universo, el centro del mundo. Sí, oye, los puertorriqueños somos así muchas veces. Pensamos que en otros países no pasan ciertas cosas. Pero es maravilloso porque Dios es el creador del universo, el creador del mundo entero, y Dios se manifiesta en todos los lados. Y podemos ver su grandeza no solamente aquí, y lo digo en forma de broma, pero hay que reconocer la grandeza de Dios en cada aspecto. Que Él da, Él reparte como Él quiere, que Él obra como Él quiere, donde Él quiere. Y oye, Dios es el Dios de Puerto Rico, el Dios de Estados Unidos, el Dios de Europa, y etcétera, etcétera. O sea, que Dios es sumamente grande, hermanos. Amén. Así que tenemos que reconocer esa sabiduría, esa grandeza del Señor, ¿verdad? Y la bendición y las habilidades que nos ha dado. 787-778-8850 y a través del 787-778-8851. Ahora, también continuando con este libro de Job, para ir finalizando con este libro de Job, en los capítulos 40 al 41, Dios nos habla y habla sobre el dominio de las fuerzas del caos. Y aquí hay mucho simbolismo también dentro, ¿verdad?, de lo que es la figura poética, ya que este libro de Job presenta mucho ese género, es un género poético de sabiduría. Y en el capítulo 40, específicamente los versículos 15 al 18, se describe a el Behemoth, que es un animal que representa esa fuerza indominable. Y muchos estudiosos, ¿verdad?, dentro de la Sagrada Escritura, dentro de los estudios teológicos, muchos lo han asociado o lo asocian con el hipopótamo o con el elefante, para aquel entonces, ¿verdad?, que eran animales fuertes. Hay otros que lo han interpretado como posiblemente estos animales prehistóricos que nosotros posiblemente alguna vez fuimos fanáticos de los dinosaurios, cosas así. Así que algunos lo pueden hasta señalar como esos tipos de especies que ya no existen, que fueron extinguidas. Vamos a leer ese capítulo 40, versículos 15 al 18. Dice la palabra: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en los lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Así que por lo general se emplea para referirse a la bestia, a lo que es el Behemoth. Como mencioné con anterioridad, también se representa, ¿verdad?, o lo han interpretado como un hipopótamo. De modo generalizado, este pasaje se interpreta así y se toma esta descripción del Behemoth como uno o como algo poético que simboliza el poder terrestre indomable de esos animales que son completamente indomables. Y hay otros, ¿verdad?, que en la parte teológica tenemos distintas perspectivas. Hay otros que suponen o interpretan que el Behemoth es una especie de una bestia mística paralela al Leviatán, ¿verdad? Una bestia que tiene un significado espiritual de lo que sería estas fuerzas del mal de la parte terrestre. Algo paralelo al Leviatán, que es el que vamos a ver ahora a continuidad, porque el Leviatán se encuentra en el capítulo 41, donde el Señor describe el poder del Leviatán. Y no solamente aparece en la Biblia, también hay escritos de esa área del antiguo cercano Medio Oriente donde se habla del Leviatán. Y este capítulo 41 se centra en la incapacidad que tiene el hombre, el ser humano, de poder dominarlo. Y vamos a leer ese capítulo 41, versículos del 1 al 9. Dice la palabra: ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua?
Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo. Te hablará él lisonjas. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harás de él banquete harán de él banquete los compañeros. Lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Así que el Leviatán representa el caos marino y se asocia, ¿verdad? Que es una serpiente, un dragón que vive en el océano, en las profundidades del océano. Otros pasajes bíblicos que hacen referencia al Leviatán es Salmo 74:17, que el hermano Yadiel va a hacer lectura. Amén, dice la palabra. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú lo formaste. 74:17. Sí. Pues envié el que no era, discúlpame. Lo buscamos rápido. Pero tienes Isaías 27:1 que también hace mención del Leviatán. Dice la palabra, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí nuevamente hace la imagen del Leviatán en Isaías 27:1. Si me pongo aquí a buscar el versículo me pierdo el tiempo. De esta figura del Leviatán, que es esa imagen del mal cósmico también. El animal es descrito en esta sección. ¿Lo encontraste? Sí. Ahora sí. Salmo 74, del 13 al 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Fue un error mío. Discúlpeme que le envié el versículo que no fue aquí al hermano Yadiel. Yo sé que me encargo de enviarle los versículos. Nuevamente, volviendo al tema del Leviatán, es la imagen del mal cósmico. El animal es descrito en esta sección, muchos lo interpretan como un cocodrilo. Hemos visto, ¿verdad? El cocodrilo, posiblemente no en vivo, en persona, pero lo hemos visto en imágenes, en películas, en documentales, etc. Otros lo interpretan como una criatura mística, un dragón que vive en el fondo del océano y que representa esa fuerza de la creación, esa bestia marina que está preparada para el final de los tiempos. Pero el ser humano no puede controlarla, pero Dios tiene el poder para sujetarlo, el poder para crear y el poder para sujetarlo y gobernarlo. Ahora, el punto central aquí no es el Leviatán en sí. Hay muchas personas que se enfocan en el Leviatán, en este dragón, en esta bestia, al igual que en el Behemoth, se enfocan mucho en esto. Pero el punto central es el poder y la autoridad que tiene Dios para sujetar y controlar todo lo que existe. Todo lo que existe es controlado por Dios. Por lo tanto, Job no puede dominar estas criaturas. ¿Pero qué sucede? Dios sí puede controlarla. Amén. Lo interesante de la respuesta de Dios es que Dios le estaba contestando a Job, no el por qué, sino el quién detrás de todo el sufrimiento. Porque Dios estaba ahí en medio del sufrimiento de Job. Y eso es algo que yo digo mucho, no preguntarnos el por qué, sino quién está con nosotros en medio de ese gran proceso. Y ese es el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Y ahora, luego de ver todo este panorama, Yadiel y hermanos que nos escuchan y nos están viendo a través de las redes sociales, debemos hacer esa conexión con Cristo. Porque de qué vale nosotros estudiar y quedarnos solamente en lo superficial si no hacemos una conexión cristológica. ¿Verdad? Porque la Sagrada Escritura se revelan de esa manera, nos llevan a Cristo. Amén. Y mira lo que nos dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Amén. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los hermanos que han estudiado conmigo y cuando estudiamos Evangelio saben que ese es mi punchline preferido del Evangelio de Juan. Y mira lo que nos dice el apóstol Pablo a través de Colosenses capítulo 1,
versículos 16 al 17. Amén, dice la palabra, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto es maravilloso porque el Evangelio de Juan nos dice que todas las cosas fueron creadas por él. Todas las cosas fueron hechas por él. Él es el logo. Y mientras que Colosenses nos dice que todo fue creado por medio de él y para él. El Dios que habla en Job 38 es el mismo logo encarnado, porque estamos hablando de la sabiduría, de la palabra de Dios, esa sabiduría. Ese es el logo encarnado en Cristo Jesús. Es más, hemos mencionado el Leviatán, que simboliza el mal, que vive en el fondo del océano. Y si el Leviatán, que simboliza también un dragón, una serpiente, llévense todo esto a la memoria. ¿Quién derrotó Cristo en la cruz del Calvario? Al dragón, a la serpiente. ¿Quién caminó sobre el mar? Cristo Jesús. Así que Cristo derrotó en la cruz del Calvario todo aquello que representa el mal para nosotros los creyentes. ¿Que vamos a pasar por sufrimiento? Claro, no quisiéramos, pero para no quererlo, ¿verdad? Pues algunos pues tienen que adelantar, esto es sarcástico, ¿verdad? Tienen que adelantar su pasaje con el Señor o tenemos que esperar a que Él llegue para que este sufrimiento que pasamos en la tierra pase. Así que mira lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Así que Cristo ha vencido a través, ¿verdad?, de su muerte y resurrección. Lo que en Job se nos presenta como caos limitado, en Cristo aparece como un enemigo que ha sido vencido. Y esto es lo más maravilloso, ¿verdad?, que nosotros podemos resaltar de este libro de Job. Ahora, ¿por qué Dios no explica el sufrimiento de Job en este libro? Muchos se pueden cuestionar eso. ¿Por qué razón Dios no explica ese sufrimiento de Job? Bueno, fue más sencillo decirle a Dios, mira, es que pasó esta situación, subió Satanás que estaba rodeando la tierra y me señaló que tú me servías a mí de balde y yo aposté a ti. Yo conozco tu corazón y yo sabía que tú ibas a aguantar todo sufrimiento. Dios lo pudo haber hecho, de la gente dirá, hubiese sido mejor porque hubiese terminado así, pero no. Porque el problema aquí es fundamental, no es un intelectual, sino que es racional. Dios no le da a Job información del porqué de su sufrimiento. Dios da algo mucho mejor. Le da la revelación. Y la revelación que estamos viendo aquí es cuando Dios se le revela a Job. Job puede entender algo sumamente maravilloso. Mira lo que dice el capítulo 42, versículo 5. Nos dice, léelo tú, Yadiel. Dice la palabra, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Así que a través de ese sufrimiento se nos muestra ese propósito, que ese sufrimiento no fue para destruir a Job, fue para profundizar el conocimiento de Dios, ¿verdad? En el caso de Job, como dice aquí, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué? Porque tuvo esa revelación, esa cara a cara con Dios. Así que, queridos hermanos que están en sintonía, que lo están escuchando, las pruebas y los sufrimientos que vienen a nuestra vida, ¿para qué vienen? Para revelarnos quién es Dios, aquel que sostiene todo y aquel que nunca nos abandona. Yo no sé si para ustedes esto es maravilloso, pero para mí es maravilloso. ¿Cómo a través de esta historia de Job podemos entender y comprender que Dios pone límite a las cosas? Pone límite al sufrimiento, al caos, a la tempestad. ¿Por qué nosotros tenemos que agobiarnos? Todo lo contrario, deberíamos glorificar al Señor por su amor y su misericordia con nosotros.
Amén. Así que es muy importante lo que podemos aprender de este libro de Job en esa parte práctica de la vida, en eso que todos nos enfrentamos día a día, diría yo, hasta el último momento vamos a enfrentar situaciones quizá no tan severas como las de Job, pero cada uno tiene un mundo diferente y nos afectan las cosas de diferente manera. Pero eso es algo muy importante que nos enseña el libro de Job, que no busquemos simplemente respuestas inmediatas, que no busquemos una respuesta a todos nuestros problemas, sino que podamos ver la presencia de Dios y que esa presencia de Dios nos fortalezca, nos anime, nos llene de esperanza, nos llene de ánimo en medio de las situaciones y en medio de los problemas, hermano, porque si estamos con Cristo, el Señor dijo ya que ha vencido el mundo, y si estamos con Él somos más que vencedores, como dice la palabra. Amén. Amén. Y yo quiero rápidamente un versículo, unos textos que son bien famosos de Romanos 8. Romanos 8:35 se nos hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor en Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Job estaba pasando por distintas situaciones y mira lo que el apóstol Pablo hace la pregunta a la iglesia. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios a través de Cristo Jesús? Y el versículo 37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel del que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, para ir finalizando este libro de Job, quiero resumir rápidamente lo que nos enseña el libro de Job. Número 1, que el sufrimiento no siempre es castigo. Y en esto lo vemos en los amigos de Job, que estaban completamente equivocados, que decían que Job estaba sufriendo como un castigo divino. Otro punto que nos enseña es que Dios es soberano incluso cuando Él guarda silencio. Otra enseñanza del libro de Job es que el mal está limitado por Dios. Otra enseñanza es que la verdadera sabiduría consiste en temer al Señor. Y por último, el encuentro con Dios nos transforma más que cualquier otra respuesta. El capítulo 42, Job tiene que reconocer esa sabiduría de Dios y decir, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo culmina este libro? Este libro culmina Dios dándole la razón a Job de su integridad, a regañadientes con los amigos de Job porque estaban mostrando a un Dios sin ellos haberlo conocido. Y este libro también culmina dando esa restitución a Job de todo lo que había perdido, hijos, familias, propiedades. Así que vuelve a tener todo de nuevo Job. ¿Por qué? Porque mantuvo su integridad y mantuvo su fe en Dios. Todo lo contrario a los amigos o los compañeros de Job que hablaban de Dios pensando que estaban hablando lo correcto y no lo conocían. Eso sí que estaban muy alejados de Dios. Así que, hermanos, para ir culminando en esta hermosa y gloriosa tarde del Señor, quizá usted está viviendo en su capítulo 1, en el capítulo 2 de Job. Quizás perdió algo, quizás no entiende su proceso, quizás estás orando mucho y no tiene la respuesta. Pero recuerda, el mismo Dios que puso límites al mar, pone límites a tu prueba. El mismo Dios que gobierna al Leviatán es el mismo Dios que gobierna tu dolor. El mismo Dios que habló desde el torbellino a Job es el mismo Dios que habló definitivamente por medio de su Hijo amado Jesucristo, como dice ese libro de Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado en la antigüedad a los padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo amado Jesucristo. Así que en la cruz del Calvario, Dios nos explicó, no nos explicó el sufrimiento, sino que todo lo contrario. En la cruz del Calvario que hizo Dios, asumió el sufrimiento para darnos a nosotros la esperanza, una esperanza de vida eterna. Por lo tanto, cuando finalizamos el libro de Job, él nunca supo lo que ocurrió en los capítulos 1 y 2 allá en el cielo, pero aprendió algo mayor.
que Dios es digno de toda confianza. Y aunque nosotros no podamos entender el proceso, déjame decirte que Dios es digno, wow, no quiero llorar, de toda confianza. Yo soy medio llorón, hermano. Se me hace un taco y después no podemos terminar. Tengo que coger aquí 3 minutos más. Así que, hermano, mira lo que nos dice Romanos 11:33 para finalizar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que qué maravilloso es ese Dios que tú y yo le servimos. Es el Dios que controla todas las cosas y está en medio de nuestro proceso. Así que téngalo por seguro que Dios está en medio de tu proceso, del mío y de los procesos que hay en el mundo. ¿Ven? Escuchamos en el mundo que hay crisis, rumores de guerra, las grandes potencias que se quieren destruir. ¿Acaso Dios ha perdido el control? Para nada. Dios controla todo eso. Así que debemos confiar en Él y dar gloria a Dios por sus maravillas y permitirnos, ¿verdad?, disfrutar, tener una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y lo más importante que aprendió Job no es solamente la restitución, hermanos, de todas las cosas que le habían pasado, sino eso que dice en el capítulo 42, versículo 10, que el mismo Job dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y en el versículo 5, mucho más maravilloso, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, conectando con las palabras de Jesús, en Juan 17:3, que dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y eso es lo más maravilloso, hermano, que en medio del problema y en medio de las situaciones podamos conocer más profundamente a Dios y podamos estar seguros de que Él está con nosotros. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esperamos en Dios que haya podido disfrutar de esta programación, de estas enseñanzas del libro de Job, que muchas veces no hay respuesta, pero sí tenemos la revelación de Dios por medio de sus sagradas escrituras. Amén. Y que tenemos aquel que nos sostiene. Tenemos a Cristo y por medio de Él somos más que vencedores. Así Amén. Que oramos para ir despidiéndonos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Señor, gracias por la enseñanza de estas últimas semanas, Padre amado, que podamos recordarla no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que confiemos en ti en medio del proceso y que veamos esa luz de esperanza que eres tú, mi Cristo, en medio de los problemas. Señor, yo te pido por cada uno de los que estuvieron llamando el día de hoy, que tú los bendigas, Padre amado, y que en medio de sus problemas y sus situaciones, ellos puedan ver tu gloria, tu majestad, tu poder, Padre amado, y que te den gloria y honra a ti. Porque aunque duele y aunque es difícil, tú estás ahí con ellos, sí, Señor, Padre amado. Tuya es la gloria, mi Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, si el Señor, nuestro Dios, lo permite. Y le damos gracias por estar en sintonía en su programa del Seminario a la Radio con tu hermano Hermen Rivera. Y Adiel Maldonado. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca... Del Seminario a la Radio llega a ustedes gracias a Remi Solution Systems, calentadores solares, cisterna y sellados de techo. 787-627-4659. Giordano's Barbershop en la carretera 845, Venus Garden, Cupey. Abrimos de lunes a sábado. 787-678-1083. Maldonado Iron Works, trabajo de soldadura, rejas y portones. 787-967-8309. Rua Jaco Dish Book and Coffee Shop, ubicado en Centro Comercial Los Palacios en Toalta. Café, menú variado, Biblias y libros. 787-449-8877. Gracias por acompañarnos en Del Seminario a la Radio. Si gusta contactarnos, lo puede hacer al 939-988-0800. Hasta la próxima semana. Bendiciones.